Gloria a Dios. Toma tu lugar. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Estamos gozándonos, ¿verdad?, como iglesia en este precioso libro, caminando en él verso a verso, en estas obras maravillosas del Espíritu a través de sus discípulos, de los suyos, esos instrumentos que el Señor usa para establecer este reino, el reino de la gracia, el reino del Evangelio, el Evangelio de Jesucristo. Y estamos viéndolo verso a verso, capítulo a capítulo. Vamos a iniciar un capítulo nuevo en esta semana, el capítulo 14, dentro de un mismo viaje, ¿verdad? Dentro de una misma travesía espiritual que estaban los apóstoles, en este caso Bernabé y Saulo, en este caso ya como el apóstol Pablo. Aquí se los menciona como apóstoles. Hemos visto, ¿verdad?, que pues el Señor ha designado y ha enviado, ¿verdad?, parte de Dios, envió a su apóstol principal, a su enviado, al Mesías, a Jesucristo. Jesucristo escogió también a esos 12 apóstoles. Y el Espíritu Santo sigue, ¿verdad?, pues escogiendo y enviando a sus otros apóstoles, a todos nosotros. Aquí vemos cómo Bernabé y Pablo ya son pues por el Espíritu apóstoles de Dios, enviados por Dios para compartir el mensaje, para compartir este evangelio que habían recibido. Sobre todo en este caso pues el apóstol Pablo, que tenía pues una trayectoria prácticamente perfecta en la práctica de su religión, pero que había recibido esa revelación de este evangelio, la revelación del evangelio de la gracia, por medio de esa aparición de Cristo. Y entonces él pudo entender la base principal del plan de Dios para los suyos, del plan de Dios para enviar al Mesías, a Jesucristo, para poder obtener ese perdón de los pecados por medio de su sacrificio. Y eso era lo que compartía él, ¿verdad? Ya toda su parte religiosa, ¿verdad?, su erudición del conocimiento de la religión pasaba a un lado, porque ahora entendía verdaderamente qué es lo que tenía que compartir. La gracia de Dios, el mensaje de la gracia de Dios. Y así estamos viendo en este pasaje que vimos en esta semana y las semanas pasadas, donde inicia estas travesías, estos viajes, ¿no? Relatados aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, inicia esta primera encomienda, ¿verdad?, dentro de esta gran comisión que el Señor da a todos de ir y compartir el Evangelio, de ir a ser discípulos en todas las naciones, para que pues en esa identificación con Jesucristo, ¿verdad?, con el plan de Dios, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que enseñen a guardar todas las cosas que el Señor nos había venido a compartir, sabiendo que la presencia de Dios estaba con ellos. Ellos habían recibido el poder del Espíritu. Cuando Jesucristo ascendió, les dijo que pues iban a recibir poder cuando haya descendido el Espíritu Santo, para hacerles testigos en todas las naciones de Jerusalén, Judea, toda Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. Es donde estaba estipulado por medio de Dios que se ha compartido este precioso mensaje. Y estábamos viendo en esto cómo, en este caso, el Espíritu Santo iba dirigiendo este proceso, esta comisión. Sabemos que son viajes misioneros, ¿verdad?, que tienen una misión, pero que vienen con esa presencia de Dios. Por eso es una gran comisión, con esa presencia de Dios, para poder vivir y poder compartir en ese espíritu este mensaje que viene, ¿verdad?, por la gracia de Dios revelado a la vida de los apóstoles. Entonces vamos en el capítulo 14, vamos a leer estos 7 versículos en esta continuación de este viaje, ¿verdad?, que inició desde el capítulo 13, ahí cuando el Espíritu apartó a Bernabé y a Saulo para la obra que tenía preparada, para esta obra de evangelismo allá a los lugares que el Espíritu tenía destinados que lleguen. Llegaron primeramente a la isla de Chipre, ¿verdad?, como habíamos visto, a compartir el Evangelio. Saulo y Bernabé, Pablo y Bernabé entraban a las sinagogas a compartir el mensaje y se trasladaban a los lugares en donde el Espíritu les llevaba, siempre enfrentando la oposición. Como vimos en el capítulo 13, había una oposición ahí que se había levantado por medio de este falso profeta,
que pese a que era judío, pues no tenía el mensaje de la verdad, y era un hombre que estaba lleno de maldad, lo determinaba así Pablo, ¿verdad? Lleno del Espíritu. Era un hijo del diablo que se enfrentaba, en este caso, a los mensajeros del mensaje de la verdad, y que estaba resistiendo para que, cuando vimos que el procurador, el procónsul, ¿verdad?, Sergio Paulo, quería escuchar la palabra, pues él se resistía, y entonces era confrontado por Pablo, pero se cumplía el propósito, ¿verdad? En este caso, pues el procónsul, ¿no?, viendo el poder de Dios que en este caso tenía Pablo para confrontar a este mago, pues viendo ese poder y maravillado de la doctrina del Señor, creyó. Y se cumplía el propósito, ¿verdad?, de que vengan por medio de este mensaje a la fe todos aquellos a los que el Señor tenía, ¿verdad?, preparado para que crean. Y seguía el viaje, seguía la comisión, cruzaron nuevamente al continente, pasaron de Pafos a Perge y de ahí subieron hasta Antioquía, donde vimos este mensaje también expresado por Pablo cuando fue requerido para darles esta exhortación. Ahí en la sinagoga, ahí en Antioquía de Pisidia, recuerden que había en este caso algunas Antioquías, habían salido de Antioquía y en Siria, ¿verdad?, en el continente, y ahora se habían dirigido a Antioquía de Pisidia y habían entrado a la sinagoga a compartir este mensaje. Y este era el mensaje que había traído Pablo, ¿verdad?, para que entendiera todo, primeramente el judío, ¿verdad?, todos los judíos, este mensaje, esta exhortación de la salvación que Dios tenía preparada para su pueblo. Esto era lo que tenía el plan principal de Dios desde pues, el momento en que escogió a los patriarcas, los puso en esclavitud durante ese tiempo en Egipto, los sacó, ¿verdad?, los sustentó en el desierto 40 años, los ubicó en la tierra prometida, peleó contra todos los enemigos, les dio jueces, al final después les dio reyes y levantó a David, ¿verdad?, para que de su descendencia venga el Salvador. Todo lo que estaba escrito se había cumplido con el propósito de levantar ese Mesías y pues que se cumpla la profecía de la salvación por medio del sacrificio de Jesucristo, que sería levantado de la muerte, y en esa fe tendrían ellos la seguridad de esa salvación, ¿verdad? Porque lo que tenían ellos es la esperanza de que por la ley de Moisés sean justificados. Les decía, eso no puede justificar, les veíamos el versículo 39, ¿verdad?, de que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. La justificación vendría por la fe, saber que por medio de él se anuncia el perdón de pecados, por medio de su sacrificio, y ese era el sentido principal del mensaje que él traía, ¿verdad?, en este caso, primeramente a los judíos y después también a todos los gentiles que se reunían ahí en la sinagoga, porque él entendía que ese era ahora su propósito principal, ¿verdad?, anunciar este mensaje, este evangelio del cual ya no se avergonzaba, porque ahí se ha revelado la justicia de Dios. En el evangelio de Dios se revela esa justicia de Dios. Ya no es por la ley simplemente se revela la incapacidad del hombre de ser justificado delante de Dios. Pero en el Evangelio se revela esa justicia que es por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Porque está escrito: el justo por esa fe vivirá. Y por eso, justificados en esa fe, justificados pues por la fe, tenemos paz, reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. Es el mensaje, el centro del mensaje de nuestra justicia que viene por la fe. Y así lo decía, y pues que no menosprecien este mensaje, que no hagan como cuando el profeta Habacuc, ¿verdad?, les decía que no menosprecien este mensaje, porque si no vendría el juicio, ¿verdad?, el que todos estaremos expuestos, pero el mensaje de la gracia es el que nos libraría de ese juicio. Y los gentiles recibieron esta palabra, esta exhortación, este mensaje del Evangelio de la gracia, y les seguían rogando, ¿verdad? Vimos al final del capítulo 13 que pues les rogaban que se queden, que les sigan hablando de estas cosas. Después Pablo y Bernabé despedían ahí a los judíos y a todos los que se congregaron en la sinagoga. También habían quienes habían
recibido el mensaje y les seguían. En este caso dice el versículo 43, que muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Ese es el mensaje y lo principal, ¿verdad? Perseverar en la gracia de Dios. Eso es lo que nos sustenta, eso es lo que nos equipa, lo que nos ampara, ¿verdad? En el poder del Espíritu podemos entender ese mensaje de gracia y ahí debemos perseverar, permanecer en esa gracia. Luego después vimos un poquito haciendo el recuento para ver el contexto en donde vamos a ver ahora este siguiente pasaje. Cuando se junta el siguiente día de reposo ahí en Antioquía, toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pues los religiosos, los judíos, viendo toda la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían las palabras que estaba hablando Pablo. Se llenaron de celos, rebatiendo, contradiciendo, blasfemando, y Pablo y Bernabé en ese momento con denuedo les dijeron, pues a ustedes era la verdad primero necesario que se os hablase esta palabra, la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque ese era el mandamiento, ¿verdad? Él era apóstol para los gentiles y así lo había visto y expuesto a través de la Escritura, esa profecía de que sería salvación hasta la última de la tierra, dice el versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Se estaba cumpliendo lo que el Señor les había dejado como esa comisión de llevar este evangelio hasta lo último de la tierra. Y lo que produjo, pues en los gentiles regocijo, ¿verdad? Se regocijaban, glorificaban la palabra del Señor, glorificaban el mensaje. Decíamos la semana pasada, ¿verdad? La forma de glorificar a Dios es glorificando su palabra, glorificando el efecto de ese mensaje en nuestras vidas, no solamente diciendo una frase, una expresión de gloria a Dios, sino realmente acudiendo a su palabra y de esa manera poder, ¿no?, mostrar ese efecto en nuestras vidas. Glorificamos a Dios glorificando su palabra. Esto es lo que hacían los gentiles cuando habían escuchado esa palabra, ¿verdad?, del Evangelio. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, ¿verdad? Entonces todos los que el Señor había destinado que reciban esta vida eterna, creyeron el mensaje que estaban recibiendo. ¿Y cuál era la forma de glorificar? Pues la palabra de Dios, dice, se difundía por toda aquella provincia. Ellos sabían ese mensaje, lo habían recibido, se regocijaban. ¿Y cuál era el efecto? Compartirlo, ¿no? La palabra del Señor se difundía, difundir el mensaje. Y ese es el gozo cuando sentimos, ¿verdad?, que hemos recibido ese mensaje, el compartirlo, ¿verdad? Anunciar las virtudes, ¿verdad? Somos ese pueblo de Dios apartados, ¿no?, para anunciar esas virtudes de quien nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la forma en donde mostraban aquí el gozo, todos los que habían sido alcanzados por esta palabra de la gracia del Señor. Glorificaban esta palabra compartiendo, difundiendo el mensaje por toda aquella provincia, pero igualmente pues la religión tenía su papel, ¿verdad?, que cumplir, en este caso los judíos, que instigaron, en este caso a mujeres piadosas, a las mujeres distinguidas que tenían influencia sobre el pueblo y asimismo a los principales de la ciudad para levantar esta persecución contra Pablo y Bernabé. ¿Qué hicieron? A través de esto, pues tuvieron seguramente los principales las órdenes para expulsarlos de esas ciudades y así lo hicieron y los expulsaron de sus límites. Terminamos el versículo 51 y 52 del capítulo 13 la semana pasada, que ellos entonces se sacudieron, ¿verdad?, contra ellos del polvo de sus pies, en esa señal pues de rechazo a esa incredulidad, y fueron trasladados por el Espíritu, ¿verdad?, llegaron a Iconio, a ese nuevo destino, a esa nueva parada dentro de este viaje, ¿verdad?, que estaban Pablo y Bernabé haciendo para cumplir la comisión. Y el final nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Esta palabra hace que nos ayude, ¿verdad?, a entender la llenura del Espíritu, que nos mantiene en ese gozo sabiendo que la obra fue
de Dios, que la obra ha sido de Dios, y entonces en esa llenura del Espíritu, en el entendimiento de este mensaje, en el entendimiento del Evangelio, podemos conservar ese gozo que el Señor nos da. En cualquier circunstancia, ellos estaban siendo expulsados, pero los discípulos estaban ahí llenos de gozo, para seguir compartiendo, en este caso, también Pablo y Bernabé, la siguiente parte, la siguiente etapa. Entonces vamos a ver qué pasó ahí en Iconio. Una vez que fueron trasladados, ¿verdad?, llegaron a Iconio, vamos a ver qué acontece y vamos a ver primeramente estos primeros 7 versículos del capítulo 14. Acompáñame, vamos a leerlos y pedirle al Señor que nos ayude y que nos revele en este pasaje su voluntad para que podamos guardarla en nuestros corazones. Dice Hechos 14, del 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Señor, te damos gracias, Padre. Ayúdanos a seguir creciendo en el conocimiento de tu voluntad, Señor, viendo esta obra poderosa, Señor, de tu Espíritu, para compartir y para seguir expandiendo este precioso Evangelio, este precioso mensaje de paz a todas las naciones, Señor, y así haber sido alcanzados nosotros también, Señor, por la fidelidad tuya, Señor, que equipó a todos tus enviados para que podamos recibir, Señor, esta palabra, Señor. Ayúdanos a seguirla compartiendo, Señor, y a seguir viendo ese efecto para quienes tú, Señor, tenías preparado alcanzarlos para salvación y para vida eterna, Padre. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que acontece, ¿verdad? Es la serie de acontecimientos del libro de los Hechos, son los acontecimientos que se iban suscitando en los diferentes lugares para poder llevar a cabo este propósito, ¿no? Lucas manifestaba, ¿verdad?, en su primer tratado, cuando hablaba del Evangelio, hablaba de la vida de Cristo, el poder de Cristo, las señales y prodigios, los milagros que hacía el Señor, y después del cumplimiento final a través de su condenación, de su muerte, su sepultura, su resurrección y su ascensión. Y ahí veíamos cómo se cumplía todo. Y él decía, pues ahora les toca a ustedes, ¿verdad?, con el poder que el Señor me ha dado, a seguir compartiendo, a seguir pues difundiendo los mensajes, las buenas nuevas de salvación. Había un solo camino de salvación que lo había trazado y lo había expresado. Es decir, yo soy ese único camino de salvación. Nadie podrá venir a reconciliarse con el Padre si no es por ese camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Allá es donde el Señor quería enfocarse siempre y les dijo que es necesario que Él se vaya, ¿verdad? En este caso ascienda, sea exaltado nuevamente a la derecha del Padre, para que la presencia de su Espíritu quede con sus hijos, con los que habían sido alcanzados, para que se cumpla este propósito, de que puedan ser llevado esta palabra de su gracia a todas las naciones. No era exclusivamente a un pueblo escogido por Dios, por linaje, eso era simplemente para traer, en este caso, el cumplimiento de la profecía que la salvación vendría de los judíos, y en este caso de la descendencia de David. Jesucristo fue el cumplimiento de todas las profecías, y también el cumplimiento de todo lo que dice la ley. Él es el cumplimiento de la ley y por ese cumplimiento ahora nosotros tenemos esa justificación en haber creído en Jesucristo. En la obra de Cristo es lo que nos justifica delante de Dios. Esto era lo que estaban ellos compartiendo, llenaba de gozo a aquellos que lo recibían y llenaba también de, en este caso, de dureza a los religiosos que siempre estaban en el sentido de que eran un pueblo especial, un linaje especial, que tenían que cumplir ciertas cosas para serle agradable a Dios.
Y en este caso la palabra nos dice que pues no hay forma de serle agradable a Dios en nuestras capacidades, en nuestros cumplimientos, porque sin el regalo que el Señor ha dado, pues es imposible agradar a Dios, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y es un regalo de Dios. Es lo que nos salva, ¿verdad? Por gracia somos salvos por medio de esta fe. Esto no está en el hombre, no está en ninguno de nosotros, esto no está en nosotros porque es un don de Dios. ¿Por qué? Para que no sea por obras, ¿verdad? No por obras, ¿no? Para que nadie se gloríe, lo repetimos siempre, ¿verdad? Cada vez este mensaje siempre tiene que estar con este entendimiento de que no es por obras, la gloria es de Dios. El Señor nos llevó nuevamente a tener ese fundamento, ¿verdad? De que solamente lo que nos dice la palabra es lo que Dios quiere mostrarnos. Y eso es justamente la gracia que viene únicamente en la fe, en el sacrificio de Jesucristo para darle solamente la gloria a Dios. Porque somos esa creación de Dios, por medio del propósito y de la misericordia de Dios, somos hechura suya, ahora creados en este mensaje, ¿no? Creados en Cristo Jesús, ¿verdad? Para caminar ahora en esa buena obra, en esas buenas obras que vienen de Dios, las buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, de Efesios 2:10. Esa es la base, el centro del Evangelio, de lo que tenían y lo que estaban compartiendo, en este caso, Pablo y Bernabé. ¿Para qué? Para que crean los que el Señor tenía ordenado, que crean y reciban la vida eterna. Yo creo que ese es lo principal, ¿verdad?, de la Escritura, el entendimiento de la gracia de Dios, del regalo de Dios. No es los requisitos que el hombre tiene que cumplir para mantenerse en esa gracia, sino esa gracia abundante de Dios que nos permite simplemente recibirla y caminar en ella, ¿verdad? Como eso que nos cubre, ¿verdad? Para que sea el amparo de nuestra vida y nosotros tengamos esa posibilidad de caminar en el poder de Dios, en el Espíritu Santo, entender ese regalo de gracia. Y así fue, llegaron a Iconio. En el capítulo 14, versículo 1, dice que aconteció que entrando, igualmente como lo hicieron en Antioquía, ¿verdad?, ahí de Pisidia, entraron juntos en la sinagoga. Había un acuerdo, ahí junto con Bernabé y con todos, entraban en ese acuerdo para compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Como se les abrió la puerta en Antioquía, también le pidieron que si tenían la palabra de exhortación, ellos tenían la palabra de la gracia. Eso es lo que nos exhorta siempre, ¿verdad? Confiar en la gracia, ¿sí? Permanezcan en la gracia. Ese es el consejo que siempre tenían ellos. Y entrando ahí juntos en la sinagoga de los judíos, hablaron, fueron invitados a hablar, pero de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Venía una palabra de poder. Tenía Pablo ese mensaje que tenía un poder especial para que crean estas multitudes, en este caso tanto de los judíos como también de los griegos. Y cuando la palabra aquí nos dice de tal manera, siempre queremos saber de qué manera era la que compartía Pablo, cuál era ese poder especial que tenía Pablo para compartir el mensaje, ¿verdad? Cuando también en el conocido versículo de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y el Espíritu es el que nos revela esa manera con que Dios nos amó, que siendo como Dios, igual a Dios, no estimó el ser de esa manera, ¿verdad? ¿Para qué? Para despojarse, pues, y ser ese sacrificio perfecto por nosotros. Pero ¿de qué manera hablaba Pablo? En este caso vamos a algunos versículos. Cuando compartía, sobre todo ahí en la iglesia en Corinto, Pablo les compartía que ellos querían de pronto palabras sabias de sabiduría humana, pero tenía un poder especial, ¿verdad? En la segunda carta a los Corintios, de ahí el versículo 17 del capítulo 2 de segunda de Corintios, el capítulo 2, versículo 17, decía la manera, ¿verdad? Vamos a ver también en su primera carta también cuál era el poder que traía su mensaje. Decía 2 Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
Esa era la forma de Pablo, ¿verdad? No queremos falsificar la palabra de Dios. Queremos hablar con fidelidad la palabra de Dios. No queremos medrar falsificando esa palabra, dando a la gente lo que de pronto quiere oír, sino el mensaje fiel, poderoso del Evangelio. En este caso con sinceridad, como enviados de Dios, como de parte de Dios. Eso es lo que debemos compartir, ¿verdad? Lo que Dios nos da a través de su palabra, entonces venimos de parte de Dios, predicamos lo que está escrito. ¿Y a quién predicamos? Delante de Dios. Él es el que nos está, ¿verdad?, escuchando a ver si ese mensaje es su mensaje. Porque muchos de pronto dicen que vienen de parte de Dios, pero no predican el mensaje de Dios. Predican mensajes humanos, ¿verdad?, para conveniencia humana. Y ese es el poder y la manera como Pablo compartía. Vengo de parte de Dios, pero estoy delante de Dios. O sea, a quien tengo que dar cuentas del mensaje. Porque si buscara agradar a los hombres, ya no agradaría a Dios, ¿verdad? Entonces, busca el mensaje siempre agradar a Dios, trayendo un mensaje fiel a su palabra. Pues es la parte en donde ese de tal manera dice, sí, cuando venimos y compartimos el mensaje, sabemos que venimos como embajadores, como mensajeros, como ministros de reconciliación, a través del mensaje de la gracia, para que podamos ser de buen testimonio delante de Dios. Todas nuestras palabras van a, sobre todo cuando estás delante de un púlpito, ¿verdad?, sacando de la Escritura lo que está diciendo Dios, hay mucha responsabilidad en eso, ¿no? Tenemos que tener ese valor y ese denuedo de compartir este mensaje, el mensaje de Dios. En la primera carta a los Corintios, ahora en el capítulo 2, les decía, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. El mensaje de la gracia. Eso es lo que el Señor quiere que expongamos, ¿verdad? No la excelencia de la sabiduría del mundo, de las palabras de sabiduría del mundo, sino proponernos solamente saber una cosa, a Jesucristo. Conocer a Cristo, su sacrificio, eso es lo que transmite el mensaje correcto. Algunos pueden compartir pues, el mensaje de Jesucristo, pero no tienen a Jesucristo en su corazón. Entonces están transmitiendo simplemente algo que está escrito, pero que no lo viven en su corazón. No lo tienen, ¿verdad?, realmente como un testimonio que comparte ese mensaje. Entonces yo me propuse simplemente no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo y este crucificado. Y dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Entonces el Señor quiere que nos sintamos siempre débiles para que podamos expresar el mensaje de poder. No es por capacidad humana. Yo creo que nadie puede en su capacidad humana transmitir el mensaje que solo el Espíritu puede dar en personas que se sienten débiles, solamente como un instrumento de transmisión del poder de este mensaje, con temor y temblor, que es lo que decíamos, ¿verdad? La presencia del Espíritu nos da ese temor especial a depender totalmente de Dios, un celo especial de decir, eso es lo que me permite compartir el mensaje de tal manera que la gente, en este caso los que el Señor tiene preparados para vida eterna, ordenados para vida eterna, reciban. Y ni mi palabra, dice el versículo 4, 1 Corintios 2, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Eso es lo que avalaba el mensaje de Pablo. La demostración de su Espíritu y de ese poder en su vida cambiada. Ya no era el Saulo, ¿verdad?, que se sabía todas las cosas de la ley de Dios. Era el Saulo que ahora se le había revelado, el Dios de todas las cosas, ¿verdad? Esa presencia de Cristo ahora sabía. Yo quería conocer y quería seguir a Dios y lo único que hacía era perseguir la verdad. Hasta que se reveló Cristo. Y dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Estás obrando en una frustración, ¿verdad?, de la naturaleza humana, queriendo agradar a Dios y simplemente dar cosas
contra el aguijón, lo que te hace daño. Y lo que tienes es que simplemente recibir, y en este caso, la revelación de Cristo. Entonces no era con palabras de sabiduría humana, sino con esa demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabras de Dios dadas con el poder de Dios, con la presencia de Dios, para que nuestra fe no esté fundada en lo que nuestra mente, la sabiduría del hombre pueda creer. Porque como dice la palabra, nuestras justicias o mayores justicias delante de Dios son lo que quitan totalmente el poder de la gracia de Dios que nos permite serle agradables a Dios, y nuestra fe está fundada en ese poder, ¿verdad? No hemos recibido, ¿verdad? Ahí mismo en 1 Corintios 2, más adelante, el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido, lo cual también hablamos. Normalmente decía, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa es, la parte en donde marca esa diferencia, esa manera, ¿verdad? Cuando compartimos, cuando vivimos verdaderamente ese poder del Espíritu de Dios en nosotros, porque en nuestra mente siempre la palabra de Dios va a convertirse en locura, en algo que no tiene sentido, ¿verdad? La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero este es el poder de Dios, el poder de salvación que tenemos de Dios, el evangelio de la gracia, que ahora le discernimos espiritualmente. Entonces esa era la manera que dice el versículo 1 de Hechos 14, que compartía, hablaron de tal manera que creyó, y hubo un gran poder para que haya esa fe en estas multitudes, ¿verdad? En este caso de los judíos y asimismo de los griegos. Esto es lo que vemos primeramente en los que creen en el Evangelio. En esta semana vamos a ver en esta parte cómo este Evangelio genera división entre los que creen, entre los que no creen, ¿verdad? Para que se cumpla el propósito de Dios. Tenemos un objetivo esta semana, ¿verdad? Cada semana, cada pasaje que estudiamos va a tener un énfasis, un objetivo para que guardemos en nuestros corazones, ¿verdad? Que no sean solamente predicaciones o sermones escuchados que se olvidan fácilmente después durante la semana, sino que sean enseñanzas que las guardemos en nuestro corazón, que perseveremos en la gracia. La gran comisión es que enseñemos a que guarden todas las palabras, no solamente a que escuchen, sino a que guarden. Y este es el objetivo, que toda esta enseñanza sea guardada en nuestros corazones como énfasis y objetivo. Tenemos que, el Señor nos lleva a saber que el Evangelio de la gracia en Jesucristo produce una división entre los que son predestinados para creerlo y recibirlo y quienes se endurecen y lo atacan. Tiene un doble efecto, ¿verdad? Que permite creer a los que el Señor tiene escogido para que crean, para que lo reciba, como dice Juan 1:11, ¿verdad? Porque Él vino a lo suyo, no dice a los suyos, ¿verdad? Dice a lo suyo. Él vino a cumplir la tarea que tenía planeada Dios, ¿verdad? Que cumpla. Pero los suyos, ahí sí dice los suyos, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿no? Les dio ¿qué? Potestad de ser llamados hijos de Dios. Él vino a lo suyo, a morir por nosotros, ¿no? Y aunque los de su casa, ¿verdad? Los de su pueblo, ¿verdad? Los descendientes, ¿verdad? De los patriarcas no lo recibieron, ¿no? Pero sí a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, a todos los que el Señor concedió fe, les dio ese poder, ¿verdad? Ese poder de ser hechos hijos de Dios. Esa es la forma, ¿verdad? Y estos no son creados, ¿verdad? Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Decíamos, por el puro afecto de su voluntad. Vivimos en esa gracia de haber sido escogidos por el puro afecto de su voluntad a ser engendrados como hijos de Dios por medio de la fe en su evangelio. Entonces,
Hay una división. En este evangelio vamos a ver el versículo 4 también, donde dice que la gente estaba dividida. Unos estaban con los judíos, otros con los apóstoles. Ese es el versículo que nos dice que este evangelio genera esta división. Entonces vimos en el versículo 1 los que creyeron. Vimos cómo a través de esta predicación, de tal manera como habló Pablo, creyó la gran multitud de judíos y de griegos. También el versículo 2, los que no creían. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. El otro efecto, los que no creyeron, pues se oponían, ¿no? Y a los que habían creído, pues querían corromper los ánimos, ¿verdad?, de los gentiles para ir en contra de los que ya habían sido parte. Ahora los hermanos, los que habían sido constituidos hijos de Dios, ahora venían con esta oposición de los que no creían. Entonces solo hay dos bandos. El evangelio va a generar dos grupos, ¿verdad?, de los que creen y de los que no creen, ¿verdad? Hay por ahí un grupo intermedio de repente que suele verse, que son los que dicen que sí creen, pero no creen. Son los que creen, ¿no? Y no puedes, o estás en el un bando o estás en el otro. No es lo que tú digas que crees, sino como manifiestas que crees. Entonces los que creen, ¿qué creen? No creen. No creen. Porque si creyeran, habría una manifestación de que creen, de que no solamente creen que creen, sino que verdaderamente hay un testimonio de esa presencia del Evangelio, de su gracia. Como vamos a ver, es lo que avala, en este caso, la predicación de una persona que ha recibido esa fe para depender completamente en el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Entonces, los que no creyeron, en este caso religiosos judíos, estaban ahí corrompiendo los ánimos, ¿no? Contaminando los ánimos de los gentiles que estaban con esa disposición de recibir para que se vayan en contra de los que ya habían recibido. Esa es la oposición a veces, ¿verdad? En cuando dices, ya recibes la gracia, ves que la gracia está operando y tú que quieres vivir en tu propia religión o en tu propio entendimiento de cómo agradar a Dios, quieres corromper y envenenar la mente de los que ya han creído. Que tendríamos que animarnos y gozarnos, como lo hacía, a perseverar y a permanecer en esa gracia. Ese es el evangelio que nos transforma. Ese es el evangelio que nos permite caminar agradable a Dios, recibiendo cada vez esa gracia, lo decíamos, ¿verdad? Que entremos confiadamente a ese trono. La gracia está en ese trono. Ahí acudamos diariamente, confiadamente, para alcanzar ese oportuno socorro, ¿verdad? Alcanzar esa misericordia y gracia que nos permite vivir, ¿no?, en esa vida agradable a Dios. Hacían de esta manera. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Versículo 3, vemos cuál es el testimonio de esta palabra de su gracia. Por tanto, cuando vieron esa acción de los religiosos, ¿verdad?, que estaban corrompiendo los ánimos de los gentiles, se detuvieron allí mucho tiempo, siempre guiados por el Espíritu. El Espíritu iba a decir cuándo tienes que detenerte, seguir ahí, cuándo tienes que salir, ¿no? Estamos a esa dirección del Espíritu. En este caso dice que ellos se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Qué hacían? Hablaban con denuedo, confiando en el Señor, ¿verdad? En este caso, el denuedo les daba la confianza que tenían en el Señor. ¿Y qué confianza tenían? Que el mismo Señor estaba avalando eso, dice, porque, dice, les concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí no nos dice todas las señales y prodigios que acompañaban al mensaje de Pablo. Después vamos a ver la próxima semana, ¿verdad?, cuando entraron en Listra, esa sanidad, ¿verdad?, muy similar a la sanidad que hizo Pedro ahí en la puerta de la Hermosa. Pero aquí no nos dice, pero sí nos dice que había esa confirmación de Dios a través de estas señales y prodigios, pero ellos estaban denodadamente, ¿verdad?, compartiendo el mensaje. No se acobardaban ante la oposición, sino más bien se unían en ese denuedo porque confiaban en que la palabra era del Señor, ¿verdad? Dicen, no, el Señor no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder, amor y dominio propio. Sabemos, ¿verdad? Les decían Reynoso, ¿y dónde está ese versículo? A ver, ¿cuántos que se lo saben
¿Saben dónde está ese versículo? Google. Segunda de Timoteo, capítulo 1, ¿verdad? Era el consejo que daba Pablo a Timoteo, ¿no? Esto es donde debes tener tu confianza, en el Espíritu que el Señor te ha dado. Acompáñame ahí a Segunda de Timoteo, capítulo. ¿Dónde están los versículos? Pues tienes Segunda de Timoteo 1, desde el 7. Decía Timoteo, ¿verdad? Que es uno de los frutos, ¿verdad? Ahí de ese sector también que después vamos a ver, ¿no? Tanto él como su familia, Timoteo. Y después, este era el consejo que le daba Pablo desde el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿verdad? Cuando él iba y lo confirmaba a Timoteo, le daba este poder que estaba en él, ¿verdad? El fuego de ese don de Dios. Porque dice el versículo 7, es el versículo que decíamos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y por tanto le decía, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice que estoy preso, ¿verdad? Preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. No te avergüences del Evangelio. Todo el que quiere vivir piadosamente, le decía después, padecerá persecución. Participa de estas tribulaciones, ¿verdad? De estas aflicciones, porque esto es el poder de Dios para vivir en ese evangelio. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, todo estaba dado, ¿verdad? Desde antes de los tiempos de los siglos, ahora hemos recibido esa gracia, mantengámonos en esa gracia tenemos el poder. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, de lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Cómo el Señor lo había constituido y de esa manera lo aconsejaba, ¿verdad? Y de esa manera estaba padeciendo, ese es el padecimiento necesario, ¿verdad? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro, dice, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Estaba ya sintiendo, ¿verdad?, que llegaba ese día y que quien guardaba ese depósito era el Señor. Y le decía, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Entonces, el denuedo que tenemos, ¿verdad? ¿Para qué hablemos estas palabras? Porque estamos confiados, como dice en este caso, en el Señor, y Él va dando testimonio a esta palabra de gracia. Recordemos que en ese tiempo estaban hablando la palabra de Dios, estaban hablando el Evangelio en la revelación del Espíritu, pero había obras, señales y prodigios que respaldaban esta palabra, para que la gente diga, esto es de Dios. Esta señal verifica esa palabra. No eran charlatanes simplemente que decían cosas, sino que el Señor estaba confirmando, en este caso concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hay también en Marcos, al final del Evangelio de Marcos, cuando les enviaba, ¿verdad?, Jesús les decía, en Marcos 16, 20, que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles del Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Las señales que apoyaban la palabra que ellos compartían. Y de esta manera pasaba igualmente con Pablo y con Bernabé. ¿Qué pasa hoy? Hoy tenemos la palabra completa, ¿verdad? Entonces lo que hablamos es la palabra de Dios. Ya no decimos otras palabras que tiene que venir alguna señal por ahí para que avale que lo que estoy diciendo viene de Dios, sino que ahora tenemos la palabra completa, la palabra profética más segura. En esa palabra estamos compartiendo, confiando en el Señor, que cómo avala ahora esta palabra con el testimonio, ¿no? Con el testimonio de que es palabra de Dios. Avalando de esa manera, ahora el testimonio nuestro es el que confirma que esta palabra viene de Dios, ¿no? Estamos compartiendo algo que lo estamos viviendo, que lo estamos experimentando, estamos diciendo, mire, este es el Evangelio que transforma tu vida, pero si tu vida no muestra una transformación, no estás hablando de parte de Dios. Y no estás hablando delante de Dios.
¿no? Tienes que primeramente recibir, ¿verdad? Recibir ese poder de transformación entonces para compartirlo, para que pueda ser una palabra que tenga un impacto y de tal manera pues llegue al corazón de los que el Señor tiene preparado que llegue esa palabra, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, dice el versículo 4, que la gente de la ciudad estaba dividida. Unos se iban con los judíos y otros con los apóstoles. El evangelio de la gracia genera división. El Señor les decía, cuando van a compartir este mensaje, no crean que va a ser agradable a todos. Va a generar una división. Los decía, ¿verdad? Ahí en el evangelio de Lucas mismo, ¿no? Transmitía ahí en el capítulo 12, versículo 51, cuando les hablaba duramente el Señor. Y les decía, ¿ustedes creen que yo traigo esa paz, verdad? Mi paz les dejo, mi paz les doy, pero yo no los doy como el mundo lo da, ¿verdad? Hay una paz especial que viene de Dios para juntarnos con Él, para reconciliarnos con Él. Dice, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Lucas 12:51. ¿Tú qué dirías? Claro, ¿no? Les dice, no. Os digo, no, sino disensión. Yo vine a traer disensión, para que el que esté conmigo y el que no está contra mí. No puede haber un punto en donde queramos, ¿no? Congregar en una, ¿verdad? Simplemente por afanes de la paz humana. Aquí el Señor dijo, yo vine a traer espada, una espada de disensión, para que el que esté conmigo manifieste que es una nueva creación, y el que no está conmigo, no está conmigo, está contra mí, ¿verdad? El que no recoge conmigo, desparrama. El que no es conmigo es contra mí, ¿verdad? Entonces dice, porque de aquí, dice Lucas 12:52, porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos. Va a haber división. Las familias, yo no sé si te pasa, pero hay división. Entre los que creen y los que no creen. Y aquí dice que son 5, de los cuales 3 estarán contra 2, pues y la lógica que 2 estarán contra 3, ¿no? Porque si no, 2 y medio no creo que cuadra, ¿verdad? Por eso pone los 5, para que sepamos que va a haber disensión por medio de la palabra, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? Tendrás tribulación, en mí tendrás paz. Esa es la paz que Dios quiere, ¿verdad? Que tengamos en Él. ¿Estará dividido el padre contra el hijo? Y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, y la suegra contra su nuera, ¿cierto? Sí. Aquí dice, no es que yo me lo invento. Y la nuera contra su suegra, ¿no? Así es, va a generar división. Ya queremos, ¿verdad?, que haya una unidad. Eso es lo que anhelamos, que nuestras familias estén todas unidas, ¿verdad?, en el correcto entendimiento. Pero solo depende de Dios, solo depende de Dios. No podemos decir solo porque nazco en una familia cristiana soy cristiano. Tengo que nacer en Cristo para ser cristiano. No porque soy hijo de un predicador o soy hijo de una persona cristiana soy cristiano. Verdaderamente esa revelación tiene que alcanzar mi vida y dar un testimonio ahí sí personal de esa obra de misericordia en cada uno. Entonces, esas son las misericordias de Dios. Pero dice, no depende del que quiere, no depende del que corre, depende de la misericordia de Dios. Todo padre va a querer que sus hijos estén en sus caminos, pero no depende de lo que quieras, depende de la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué oramos siempre? Señor, quiero esto. Sí, yo sé que quieres, pero necesitan esa misericordia. Señor, tu misericordia alcance la vida de mi familia. Voy a apelar a su misericordia, y el Señor es justo, el Señor es fiel, el Señor es perfecto. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Y ahora estoy agradecido porque esa misericordia alcanzó mi vida y ahora tengo que manifestar por medio del testimonio de esa misericordia lo que Él ha hecho, ¿verdad?, con nosotros. Y esa es la forma en donde, en este caso dice, ahí estaban divididos, ¿verdad? Unos estaban con los judíos, otros estaban con los apóstoles, pero causó esa división ahí en Iconio, donde estaban ellos compartiendo este mensaje. Y de ahí seguimos con los versículos 5
en donde los judíos, en este caso los religiosos, se unen a los gentiles. Dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron ellos a Listra y Derbe, estas ciudades que quedaban ahí en Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Esto nos da la siguiente etapa que vamos a ver qué es lo que hizo el Señor allá ahora en Listra. Pero aquí en Iconio ellos fueron, en este caso, salieron de ahí huyendo, recibieron la sabiduría de parte de Dios para salir de Iconio y trasladarse a toda esa región. Todo estamos viendo dentro de la provincia romana, ahí de Galacia, había diferentes regiones, ¿verdad? Había Pisidia, en este caso en Licaonia, que era otra región, estaban estas otras ciudades, y ellos estaban siendo dirigidos, en este caso, hacia donde el Señor los llevaba con este propósito, predicar el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos aquí hay versículo ahí en 2 de Corintios, ¿verdad? 15 y 16. Decía, nosotros nuestro evangelio queremos transmitir, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos en los que se salvan olor de vida para vida. Ese era el mensaje que compartían. En algunos hacía un efecto, era un olor de vida, en otros era olor de muerte, ¿verdad? Se separaban, había disensión. En este caso se juntaron los judíos con los que siempre estaban peleados, en este caso pues se juntaron para lanzar afrentas y apedrear a los discípulos, ¿verdad? Los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes hicieron este plan, ¿verdad? Para que puedan, digamos, en este caso apedrearlos. Tenían el propósito de exterminarlos, ¿verdad? De usar este apedreamiento para deshacerse de ellos. Pero ellos lo supieron y huyeron. En este caso, salieron. Había el momento en donde el Señor tenía previsto que ellos se queden ahí por mucho tiempo, se quedaron antes, pero ahora era el momento en que el Espíritu los estaba dirigiendo para que salgan a las regiones que estaban alrededor, ¿verdad? Ahí vamos a ver que bajaron un poco al sur. En este caso Iconio estaba pues distante un poco de Antioquía, un poco al sureste de Antioquía, de donde salieron también pues expulsados cuando salieron ellos de Antioquía, ¿verdad? Por la persecución, y fueron expulsados de sus límites. Ahora van a esos sectores ya más cercanos, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Ahí estaban en Listra, en Derbe, que son ciudades de esta región de Licaonia. ¿Pero qué hacían? Predicaban el Evangelio en esa región. Ese era el sentir del corazón, ¿verdad?, de los discípulos. Ellos tenían, ¿verdad?, que compartir el Evangelio. Dice, se me ha encomendado, y esto es lo que el Señor nos encomienda siempre, anunciar el Evangelio. En 1 Corintios 9:16 decía, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esa necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. El anunciar, el mostrar ese poder, el poder de las buenas noticias de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a tener memoria nuevamente de este sacrificio a través de esta ordenanza de parte de Dios. Pues lo llamamos como algo que el Señor nos permite recordar siempre en este memorial de su muerte a través de estos elementos de la cena del Señor. Y quisiéramos pues hacer esto como iglesia, permanecer en este mensaje de gracia, en estos elementos que nos muestran esa manera con que Dios nos amó, ¿verdad? Esa manera en donde Dios manifestó su amor para los suyos, entregando su vida por nosotros. Su cuerpo partido y su sangre derramada son los elementos que manifiestan este evangelio de su gracia, y que como iglesia nos permita recordarlo cada vez permanezcamos. Esto es lo que nos sostiene su gracia, no nuestras capacidades, no lo que creamos que podamos hacer por Dios. Mantenernos firmes en ese mensaje de lo que Dios hizo por nosotros. Eso es algo que es el tesoro, ¿verdad? Cuando se revela esa gracia en nuestras vidas, donde nos saca de nuestros caminos religiosos y nos pone en un camino único, ¿verdad? En el camino que Dios trazó, en ese velo que se rompió
en ese acceso directo a la presencia de Dios por lo que Él hizo por nosotros. Y ese es el mensaje que queremos siempre recordar y el mensaje que queremos transmitir.